Muy buenas tardes, amigos de Lima Conecta, bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy nos acompaña en el programa Miguel Pintado, economista del Centro de Estudios Sociales, CEPES, aquí en el programa, justamente para hablar acerca de la coyuntura actual nacional y de las últimas noticias en cuanto a la economía, la alimentación también. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, doctor, quisiéramos iniciar primero la entrevista preguntándole acerca de este informe que ha sacado el IEP, ¿no? Según también la doctora Carolina Trivelli, estaba viendo en la entrevista que había dado, que mencionó, bueno, primero ella había avisado ya con anticipación el año pasado, incluso yo recuerdo haber leído un informe de ella en el que estaba tocando ese tema, ¿no? Sin embargo, el día de hoy hemos visto cuál es la realidad, ¿no? Y según el informe, ya muchas personas están dejando de consumir, digamos, en sus mesas ciertos productos como el pollo, carne, ¿no? Y tratando de reemplazarlos por otros. ¿Qué es lo que se podría hacer, digamos, de parte del Ejecutivo o de las autoridades también en cuanto a locales o municipales para poder mejorar este aspecto? ¿O qué es lo que está pasando también? ¿Por qué es que se está suscitando este tipo de problemas? ¿Por qué está empeorando la situación en cuanto a la nutrición también en el país? Sí, bueno, quizás me gustaría empezar por lo último que has dicho. Efectivamente, ya en junio se cumplen 2 años o 24 meses, a partir del cual la inflación ha superado las metas del Banco Central de la Reserva del Perú. Hasta la fecha llevamos 22 meses en que esa inflación se mantiene y se mantiene bastante alta, ¿no? Inclusive cuando analizamos la inflación a 12 meses para el rubro de alimentos supera el 9, el 10%, ¿no? Lo cual ya es bastante alto, y la inflación a nivel general está alrededor del 8-9%, ¿no? Lo cual también es bastante alto porque recordemos que el rango superior meta es del 3%. Estamos 5 a 6 puntos por encima del rango meta. Eso ha desencadenado lamentablemente una pérdida de capacidad adquisitiva en la población, ¿no? Y sobre todo en las personas de menores recursos, ¿no? Hemos visto, digamos, los últimos días cómo se ha ido incrementando el precio del pollo, ¿no? Que es la principal fuente de proteína animal de la población, y también sus subproductos, como es el caso del huevo. Entonces, hay una inflación generalizada, sí, y está afectando directamente en el consumo familiar también, ¿no? Y por otro lado también los ingresos se han visto deprimidos, primero por la pandemia, y en segundo lugar pues por todo este conflicto que está ocurriendo fuera de nuestro país, y que ha venido también incidiendo en los precios de los principales commodities, en el caso de los combustibles, ¿no? Que ya conocemos. ¿Cómo poder articular quizás algún plan estratégico juntamente con los agricultores, ¿no? Los pequeños agricultores que también recuerdo yo haber entrevistado a la señora Rosalía y también al señor Eusebio Vázquez, que mencionaba que hablaban de este problema, ¿no? Y que podrían haber manejado de otra manera de parte del Ejecutivo, quizás. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Porque también ellos están viéndose afectados con su producción, pero también acá estamos viendo, acá en Lima, ¿no? El problema de la alimentación, y donde se refleja más justamente en los distritos con mucha población, y como dijo la doctora Trivelli, es de que justamente estas familias que quitan ciertos alimentos de la mesa tienen mucho más niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría articular algún plan, proyecto quizás con los pequeños agricultores juntamente con este problema de la malnutrición en el país? Sí, hay ventajas y desventajas. Ya viendo el panorama ya de la agricultura en el Perú, la ventaja es que tenemos un país agrodiverso y tenemos una producción bastante, digamos, abierta y bastante amplia durante todos los meses del año, porque hay distintas zonas de producción que alimentan a la ciudad capital y a las principales ciudades del país, lo cual hace que más o menos la oferta interna
de alimentos sea más o menos estable en el tiempo. Eso podría ser la ventaja. La desventaja es que al tener también un volumen muy alto de productores, somos uno de los países con mayor número de productores y de agricultores familiares en toda América Latina, más de 2 millones según el último censo nacional agropecuario, hace que también haya una falla, y esa falla es la que precisamente es muy difícil de cubrir, ¿no? Son los canales de comercialización, ¿no? A veces el precio no necesariamente sube por un contexto internacional o un contexto local, que hemos estado viendo ahora último el caso de la uria, ¿no? Sino también a veces por el mismo medio de transporte, ¿no? Por los bloqueos, por todas estas cosas políticas que han estado ocurriendo durante los últimos meses, que han impedido también que los volúmenes de producción puedan llegar a su destino. Entonces, hay varios factores. El Estado, de hecho, durante las últimas décadas, durante los últimos gobiernos, no ha tenido una presencia muy clara en términos del apoyo a la agricultura familiar. Ha habido iniciativas, pero han sido de muy corto alcance, o en su diseño también han sido demasiado limitadas, ¿no? Los principales apoyos que sí han sido reales ha sido la gran agricultura de exportación, ¿no? Porque ha tenido bastante soporte por parte del Estado para políticas de irrigación, ¿no? También políticas de impuestos, políticas laborales, ¿no? Entiendo yo también porque es más fácil, porque es un grupo más pequeño comparado al de la agricultura familiar, pero que sin embargo, digamos, abordar ese tema del apoyo a la agricultura familiar, que es mayoritario en el país y que aporta casi el 58%, ¿no?, de la oferta alimentaria en nuestro país. Entonces, es un asunto no solamente de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo. Entregar bonos, mantener esa, no sé, esa estrategia, ya no creo que solucione nada, ¿no? Y creo que, no sé, su opinión si es la misma, pero, por ejemplo, este fin de mes, el 30 de abril, ya va a acabar la entrega del bono alimentario que se estaba entregando a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se puede atender de manera, no sé, como primera acción este tipo de lo que está pasando, ¿no? El tema del problema alimentario acá en el país. Sí, como tú bien señalas, Melanie, hay medidas de hecho que son necesarias, pero no necesariamente son suficientes, ¿no? En el caso de las medidas asistenciales, ¿no?, asistencialistas, son necesarias en un contexto de urgencia, ¿no?, un contexto de emergencia, en un contexto de crisis. Se tienen que hacer sí o sí para poder llegar a cubrir esa emergencia, ¿no?, en la población. Doctor, hace unos días se celebró, se recordó, se cumplió 30 años con esta Constitución del 93 que tenemos. Muchos economistas, porque yo fui a la presentación del libro del doctor Waldo Mendoza, que también fue exministro, entonces él mencionaba de que esta Constitución se negaba un posible cambio, ¿no? Quizás puedan haber algunas reformas, ¿no? Hay mucho por debatir, pero lo que no me cuadra es que, si bien es cierto, esta Constitución permite desarrollo económico, hay PBI, ¿por qué eso no se registra al menos, o no se ve, no se refleja justamente en ese tipo de problemas, ¿no? Tenemos una población que está viéndose afectada, ya sea por salud, educación, alimentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿La culpa es de los funcionarios públicos, de los gestores públicos, o es también de la Constitución? Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, si bien la pobreza ha ido disminuyendo cuando empezó todo lo de la pandemia, el retroceso fue de más de 5 o 7 años, ¿no? Entonces, ¿qué tan vulnerables somos como economía? ¿Qué tan vulnerables somos como sociedad ante shocks que vienen repentinamente y terminan por develar la situación real de la sociedad en este país, ¿no? Entonces, hay indicadores que efectivamente han ido a la par con este crecimiento económico, pero el tema de fondo es que todavía hay brechas muy grandes que el Estado y los gobiernos de turno no han podido cerrar, y por muchos motivos, ¿no?
a veces por voluntad política, a veces por la corrupción tan alta que hay en todos los poderes del Estado y en toda la organización del propio Estado. Entonces no han podido tratar de desarrollar en sí al país. Y también otros indicadores que sí permanecen en el tiempo y que más bien darían cuenta del papel real de lo que está ocurriendo con la sociedad. Son, por ejemplo, los indicadores de anemia, ¿no? O del déficit calórico. El déficit calórico es un indicador que prácticamente en los últimos 15 años no se ha movido. Ha estado alrededor del 25, 27, 28%, y más bien se ha empeorado en los últimos años. Entonces, hay indicadores que hay que saltar a la vista, exponerlos de manera más clara, ¿no?, que aquellos indicadores que ya son convencionales y que explican poco, la verdad, la realidad del país. Bien, doctor, le agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. El tiempo nos ha quedado corto, ha estado muy interesante poder entrevistarlo el día de hoy. Y bien, amigos de Lima Conecta, conmigo estuvo el día de hoy Miguel Pintado, economista del Centro de Estudios Sociales CEPES, justamente para hablar acerca de este problema que se está empeorando, ¿no? Y que ya había sido avisado, ya sea por representantes de gremios de la agricultura, de pequeñas agriculturas familiares, y ahora también confirmado más por la doctora Trivelli también. Te agradezco nuevamente. Conmigo será hasta una próxima entrevista aquí en Lima Conecta. Muy buenas tardes. Muchas gracias.